La traición cambia a una persona. Toda mi vida he sido lo que algunas personas llaman una flecha recta. Creía que un hombre debía decir la verdad, cumplir su palabra y vivir con honor. Eso incluye el perdón cuando sea necesario. Pero nunca he sido otra cosa que esto. Esta noche tiré todo eso por la ventana. Mentiré, romperé mi palabra y mi único honor será el respeto por mí mismo que viene con la venganza. Estaba sentado en mi auto afuera del Nickel Inn, un bar de la ciudad. No me pregunten cómo obtuvo ese nombre. Ha existido desde que mi papá caminaba con pantalones cortos y la cerveza probablemente costaba 5 centavos. Sabía que Jeff estaría dentro. Siempre venía aquí a tomar una copa de camino a casa desde el trabajo. Conocí a Jeff desde que estábamos en la escuela primaria. Había sido mi mejor amigo desde que tengo uso de razón. Él me defendió cuando me casé con Barb y yo lo defendí cuando se casó con Claire. No hubo un momento en el que él no fuera parte de mi vida. Éramos como hermanos y prácticamente vivíamos en la casa del otro mientras crecíamos. En muchos sentidos, eso no cambió cuando nos casamos, y no era inusual que pasaran por nuestra casa o por la de ellos sin previo aviso. La traición cambia a una persona. Menos de 5 horas después, corrí a casa durante mi hora de almuerzo para recoger algunos papeles que había dejado allí. No parecía que hubiera sucedido nada terrible. Entré por la puerta principal y me dirigí a mi oficina cuando los escuché. El primer pensamiento del marido fue: mi esposa está en problemas. Puedes imaginar la lucha. Entonces escuché su voz y lo entendí. Entre gruñidos hubo risas. Fui a la puerta abierta del dormitorio, miré hacia adentro y todas las dudas desaparecieron. No me habían visto. No soy el tipo de persona que se demora y observa cómo mi esposa y mi mejor amigo me traicionan, así que simplemente me di la vuelta y salí por la puerta principal, de la misma forma en que entré. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Nunca recibí los archivos y no los recordé hasta horas después, de regreso al trabajo. Fui un inútil. Simplemente me senté y repetí lo que había visto, reflexionando sobre preguntas que ningún marido debería hacer. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Hubo otros? Mis hijos son siquiera míos. Me preguntaba cómo llegaría a casa y qué haría una vez allí. Tal vez debería simplemente subirme a mi auto, comenzar a conducir y no detenerme hasta estar a 1000 millas de casa. Luego pasé a pensamientos más oscuros. Me divorciaré de ella y lo mataré. La dejaré sin nada. Luego, con el tiempo, pensé en mis hijos. Podría vivir sin mi esposa, pero no podría privarlos de su madre. Decidí que no tenía muchas opciones. Los enfrentaría a ambos a mi manera y en mi propio tiempo. Pero primero tejería mi red de mentiras como ellos habían tejido la suya. De camino al Nickel Inn, me pregunté, ¿cómo es posible que 2 personas que conozco desde hace tantos años me traicionen de esta manera? ¿Qué me pasa? He cambiado. Han cambiado. Pensé en esto durante semanas y meses, luchando contra una terrible sensación de insuficiencia. Pensé: no hay respuestas a preguntas como estas, porque no se puede confiar en que las únicas personas que tienen respuestas digan la verdad. Me sentí verdaderamente perdida y sola. Esta noche, la verdad sería lo primero que habría que sacrificar. No tuve problemas para ponerme la máscara de ira y decepción cuando entré al Nickel Inn. Jeff me vio justo después de que entré y gritó: «John, por aquí, amigo». Pensé para mis adentros. Asentí, exhalé y bajé los ojos al suelo para que no viera que la rabia en mí estaba dirigida a él. Me acerqué y me senté en la silla detrás de su escritorio. Ralph estaba con él. Ralph es su compañero de trabajo. Resultó mejor de lo que había imaginado. El momento perfecto. «John, iba a pedir un vaso, pero ahora podemos pedir una jarra. Solo el vaso para mí. No puedo darme el lujo de que me detengan esta noche». «Amigo, parece que tu perro acaba de morir. ¿Qué te pasa?» «No tengo perro, Jeff. Sabes que no lo hago. Ahora que los niños han ido a la escuela, estamos solo mi esposa y yo». Y entonces me di cuenta. El síndrome del nido vacío. ¿Es eso todo? ¿Es eso lo que la hizo traicionarme? Entonces, ¿qué te molesta? Jeff parecía estar igualmente preocupado por mí y probablemente por él mismo. Eso es lo que tienen los tramposos. Siempre saben que los atraparán y siempre les preocupa dejar un rastro. Ella me mató, Jeff. Ella me mató. Soy hombre muerto y lo único que tengo que hacer es caer. ¿De qué estás hablando? ¿Te mató? No estás muerto. Estás sentado aquí mismo. Vamos, John. Sea lo que sea, no puede ser tan malo. Lo miré a los ojos y le dije: ella me contagió el SIDA. Jeff,
Barb me contagió el SIDA. Dicen que la cara de una persona se pone pálida cuando está en shock y verde cuando está mareada. Estábamos a kilómetros del mar, pero el color que vi ese día fue el verde. Mi antiguo mejor amigo se puso de un color verde sobrenatural, saltó de la mesa y corrió al baño de hombres. No lo logró. Lo que sea que había en su estómago esa noche se desparramó por todo el suelo del bar. Los clientes, delante y detrás, a su izquierda y derecha, gritaron de disgusto y saltaron de sus asientos para escapar del desorden y el hedor. Y curiosamente, estaba solo. Un borracho enfermo no era la persona más popular en el bar, y para los demás clientes, él era precisamente eso. Cuando la emoción disminuyó, me volví hacia la mesa y miré a Ralph. Parecía un hombre con ganas de correr. Mi esposa me está engañando, dije. Esa es una muy buena manera de averiguarlo, ¿no crees, Ralph? Él solo asintió. La única palabra para describir la mirada en sus ojos fue miedo. Me pregunté si más tarde juntaría todas las piezas del rompecabezas. Jeff finalmente se limpió lo mejor que pudo y regresó a nuestra mesa. No era un hombre popular. Durante todo el camino, fue recibido con miradas y comentarios. Al llegar a nuestra mesa, preguntó, mirándome, ¿estás seguro? ¿Cómo lo sabes? No me siento bien y el médico me ordenó un análisis de sangre. Los resultados llegaron hoy. Jeff se limitó a asentir, se dio la vuelta y salió del bar. El mensaje había sido enviado. Ralph encontró una excusa plausible para irse después de un minuto y me pregunté a quién se lo contaría primero. En cualquier caso, disfruté de una cerveza fría mientras contemplaba mis próximos pasos. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de lo que las otras mesas pensaban de mí. Mientras me recostaba y sonreía en silencio, disfrutando de mi cerveza, envié el mensaje en voz suficientemente baja para que las mesas vecinas no adivinaran qué había golpeado tan fuerte a Jeff o por qué Ralph se había ido tan abruptamente. Realmente no importaba. Con un vaso vacío y un pulso sorprendentemente estable para un hombre muerto, pagué la cuenta y caminé hacia mi auto. Mientras caminaba, sonreí y pensé, ¿qué? ¿Me pasaron un cheque? No importa, fue un pequeño precio a pagar por la satisfacción que sentí. Cuando llegué a casa, eran alrededor de las 7. La cena estaba quemada y del horno salía humo. Lo apagué y abrí la ventana, pensando que sabía dónde podría estar Barb. Puse mi mirada de muerte y entré al dormitorio. La encontré tumbada boca abajo en la cama, sollozando y temblando. Pensé, mensaje enviado, mensaje recibido. Con la voz más tranquila de la que fui capaz, dije, ¿estás teniendo un mal día? Ella gritó y sus gritos se hicieron más fuertes. Yo también estoy teniendo un mal día. ¿Sé lo que me pasó? ¿Lo que le pasó? A veces puedo ser un verdadero imbécil. Entre los gritos, escuché un ahogado. Lo siento mucho. No lo sabía. Por un momento, realmente sentí pena por hacer eso. Entonces recordé lo que había visto ese mismo día y mi arrepentimiento no duró mucho. Comencé a trasladar mi ropa a la habitación de invitados y ella notó mis esfuerzos en el segundo escalón. ¿Qué estás haciendo? Me voy a mudar a la habitación de invitados. Por favor, no lo hagas. Te necesito aquí. Solo la miré y seguí moviendo mi ropa. Más tarde esa noche, hubo llamadas telefónicas ahogadas. No intenté escuchar, pero una cosa se escuchó claramente cuando Barb gritó en el receptor. Tú fuiste de quien me enteré. 3 adivinan con quién estaba hablando. Por extraño que parezca, darme cuenta de que Jeff era quien me consoló y me hizo sonreír. Cualquiera que fuera la causa de que ella me engañara, parecía ser un fenómeno reciente y limitado. Mi enojo no regresó de inmediato y poco después mi esposa castigada se sentó frente a mí y me preguntó, ¿podemos hablar? Tú hablas, yo te escucharé. Juntó las manos y miró al suelo. He hecho algo terrible, yo sé eso. No sé si algún día podrás perdonarme, pero quiero que sepas algunas cosas. En primer lugar, lo siento más que nadie. No sé qué me pasó. Malas palabras, pensé. Ella continuó. En segundo lugar, fue solo 2 veces y ambas veces con el mismo hombre. Sé que eso no excusa nada, pero no quiero que pienses que he hecho este tipo de cosas antes. Ante eso, levantó la cabeza y me miró a los ojos. Por favor, hazte una prueba de ADN si quieres, pero nunca pienses que los niños no son tuyos. Ellos son. Lo juro por todo lo que es santo. He sido una buena esposa durante 25 años. Nunca te engañé y luego en los últimos 2 meses me volví rebelde. ¿Quién fue? Sabía perfectamente quién era, pero dicen que la confesión es buena para el alma. Por favor, no me obligues a decírtelo. Entonces creo que hemos terminado.
No, por favor, ya te he causado demasiado dolor, necesito un nombre. Después de una larga vacilación, ella respondió, está bien, fue Jeff, mi Jeff, el marido de Claire, Jeff. Intenté evitar que el volumen se convirtiera en un rugido tonto. Ella simplemente asintió. Decidí fingir que estaba digiriendo la nueva información, tal vez incluso convencerla. ¿Por qué hiciste eso? Eso fue todo lo que pude decir en ese momento. Ella negó con la cabeza. Bebí demasiado. La primera vez no estabas en casa y Jeff vino. Simplemente llamó y entró como siempre. Hablamos, él hizo bromas como siempre hace. Bebimos vino y supongo que yo bebí demasiado. Fue una vez por todas que no pude sacarlo de la casa lo suficientemente rápido. Estaba tan avergonzado, lloré toda la noche. Luego me miró con una tristeza y una culpa como nunca antes había visto. Honestamente, no lo sé. Cada vez que vi a Jeff después de esa primera vez, me sentí tan culpable que no podía vivir conmigo mismo. Pero luego los niños se separaron, ambos trabajamos y yo me siento vieja. Sé que eso no es excusa y no puedo darte una razón para perdonarme. Solo quiero que sepas que esto nunca ha sucedido antes. Fueron solo esas 2 veces, y solo con Jeff. Sé que me odias, pero cree que te fui fiel desde nuestra primera cita hasta hace 2 meses. No había mucho que pudiera decir. La escuché y me pregunté, pero me inclinaba a creerle. 25 años de matrimonio te enseñan cuando un cónyuge miente, o al menos eso es lo que me pareció a mí. Ahora tenía mis dudas. Tengo mucho en qué pensar, fueron mis últimas palabras. Con eso, me fui a la cama en la habitación de invitados. No era mucho, pero era el hueso más grande que pretendía arrojarle. Como puedes imaginar, los siguientes días en nuestra casa fueron tranquilos, o al menos parecían tranquilos. De vez en cuando iban acompañadas de mis palabras de enojo. Quizás me pareció que Barb se había hecho más pequeña. Eso fue todo lo que tuve tiempo para pensar. Quería lastimarlos a los dos tanto como fuera posible, pero no sabía qué hacer a continuación. Además, quería vengarme de Jeff. Hasta ahora, lo único que sabía era que había hecho el ridículo en el bar. Pero sabía que dicen que no hay honor entre ladrones. Jeff me sorprendió de 2 maneras. Primero, engañó a Claire con varias otras mujeres. En segundo lugar, hizo lo honorable y dijo que tal vez los había infectado con el VIH. O Ralph sumó 2 y 2 y corrió la voz. Supongo que nunca lo sabré. De cualquier manera, no me lo esperaba. Tampoco su esposa, cuando una serie de mujeres aparecieron en su puerta queriendo hacerle daño físico a Jeff. No tuvieron reparos en contárselo a su esposa. Pensé que Jeff se lo habría contado a su esposa antes que a sus novias, pero Jeff tenía una configuración diferente. Probablemente estaba reuniendo coraje, o tal vez se estaba poniendo a prueba a sí mismo primero. Fuera lo que fuese, la semana siguiente Jeff se mudó a una habitación de hotel y empezó a buscar alquilar un apartamento económico. No tenía ninguna simpatía por él. Fue en ese momento que tuve una pequeña epifanía. Estaba repasando los acontecimientos de la semana pasada y se me ocurrió, tal vez debería hacer una prueba real. La prueba terminó siendo negativa y comencé a pensar que había esquivado una bala. Me quedó claro que no había pensado bien en esto. Este hecho me llamó la atención aproximadamente una semana después de haber molestado verbalmente a Jeff con mi historia de VIH, cuando mi esposa se hizo las pruebas y resultaron negativas. Pero yo todavía pensaba que era positivo. Su vergüenza y culpa se evaporaron casi de inmediato. Una tarde, Barb irrumpió en mi oficina, lanzando maldiciones que habrían hecho sonrojar a un marín. Cerró de golpe la puerta de mi oficina detrás de ella y comenzó a arremeter contra mí. Agitó los resultados de la prueba y gritó: ¿Quién es ella? Me hace sentir más bajo que la basura y todo este tiempo me has estado engañando a mis espaldas. ¿Quién es ella? ¿Qué clase de persona eres? Cuando termine contigo, el VIH será solo uno de tus problemas. Continuó así durante 1 o 2 minutos más hasta que finalmente se quedó sin aliento. Luego, se desplomó en una silla y comenzó a sollozar incontrolablemente. Bueno, si quería venganza, supongo que la conseguí. Había llegado el momento de pescar su anzuelo. Caminé alrededor de mi escritorio, me arrodillé y la rodeé con mis brazos. Ella me empujó violentamente pero siguió llorando. La rodeé de nuevo con mis brazos y esta vez ella se acurrucó contra mí. ¿Qué vamos a hacer, Juan? Lo hemos arruinado todo. Respiré hondo y dije: lloraremos, nos limpiaremos y nos iremos a casa. Entonces recuperaremos nuestras vidas.
Requerirá mucho trabajo duro y comenzará con la palabra que empieza con F. Oh, John, no podemos tener relaciones sexuales en este momento. Tienes VIH. La palabra que tenía en mente es perdón, y comienza con el perdón mutuo. Te perdono, John, pero nuestra vida juntos está arruinada, sollozó mientras lo decía. No, no está arruinado, Barb. Mírame. Te perdono por hacer trampa y tú debes perdonarme por mentirte. Ahora no parecía tanto enojada, sino confundida. Ambos nos mentimos, John. Eso es la traición. No, Barb, quiero decir que te mentí acerca de tener VIH. Llegué a casa ese día y te vi con Jeff. Estaba tan furioso que salí, corriendo de la casa y comencé a planear mi venganza. Decidí decirle a Jeff que me habías infectado con el VIH, sabiendo que eso le daría un susto de muerte. A decir verdad, mi pensamiento no terminó ahí. Después de eso, simplemente estaba reaccionando a todo lo que estaba pasando. El rostro de Barb reflejó lentamente toda una gama de emociones mientras intentaba digerir la nueva información. Honestamente, no tenía idea de lo que iba a pasar después, pero aún así, ella me sorprendió. Todo su tono cambió. En lugar de ira, había preocupación. Su voz se volvió tranquila, como si la ira y el resentimiento se hubieran desvanecido mientras recogía los pedazos en su mente. ¿Entonces no estás enfermo? No. ¿Y no vas a morir? No. Me asustaste muchísimo, John. Realmente me lastimaste. Lo pensó un poco más y luego preguntó, ¿nunca has sido infiel con una mujer infiel? No, Bárbara. Nunca te engañaría. Supongo que eso me convierte en el único tramposo de la familia. Parecía mortificada cuando dijo esto. Tú y yo somos pareja, ¿no, John? Supongo que lo somos. ¿Crees que deberíamos intentarlo de nuevo? Por primera vez desde que entró en mi oficina, sonrió. Sí, Juan. Bien, ¿por qué no hago la maleta y nos vamos a casa temprano? Sí, Juan. Tomados de la mano, caminamos por los pasillos de mi oficina y salimos del edificio. En ese momento me sentí extrañamente orgulloso de esta mujer. Me había engañado con mi mejor amiga, pero también sentía culpa y vergüenza. Había pagado el precio por mirarse al espejo y no gustarle lo que veía. Estaba lleno de optimismo de que podríamos reconstruir este matrimonio y hacerlo más fuerte. Todavía estoy enojada contigo, John, dijo. Lo sé, el sentimiento es mutuo. Estábamos enojados, pero teníamos lágrimas en los ojos. Solo el tiempo dirá si tenemos el carácter y la determinación para perdonarnos unos a otros. Estaba seguro de que lo haríamos. El perdón no se puede ganar, solo se puede dar. Recuperar la confianza es una lucha constante. Sin embargo, reconocimos la realidad de nuestras acciones, aceptamos nuestra responsabilidad y trabajamos para curarnos unos a otros. Barb se apresuró a admitir que entendía mis acciones y no me guardaba rencor. Ella y yo nunca llegamos a ese punto de perdón total. Pero reconocí que todos somos humanos y cometemos errores de los que realmente nos arrepentimos. Quedaba un acto más de perdón por realizar y me llevó a la puerta principal de Claire. Mis acciones hacia Jeff le causaron un miedo indescriptible, ya que temía que ella también pudiera tener VIH. Me disculpé por no decírselo antes para que no se preocupara. Tuve que admitir que a pesar de toda mi ira y dolor, nunca había pensado en ella. En una conversación complicada, pasó de la ira al perdón y a la hilaridad absoluta, riéndose de mi vendetta personal contra su futuro exmarido. Ella y Barb nunca pudieron reparar su relación, lo que creo fue la causa de una gran pérdida para ambas. No vi ninguna razón para perdonar. Corriendo de la casa y comencé a planear mi venganza. Decidí decirle a Jeff que me habías infectado con el VIH, sabiendo que eso le daría un susto de muerte. A decir verdad, mi pensamiento no terminó ahí. Después de eso, simplemente estaba reaccionando a todo lo que estaba pasando. El rostro de Barb reflejó lentamente toda una gama de emociones mientras intentaba digerir la nueva información. Honestamente, no tenía idea de lo que iba a pasar después, pero aún así, ella me sorprendió. Todo su tono cambió. En lugar de ira, había preocupación. Su voz se volvió tranquila, como si la ira y el resentimiento se hubieran desvanecido mientras recogía los pedazos en su mente. ¿Entonces no estás enfermo? No. ¿Y no vas a morir? No. Me asustaste muchísimo, John. Realmente me lastimaste. Lo pensó un poco más y luego preguntó, ¿nunca has sido infiel con una mujer infiel? No, Bárbara. Nunca te engañaría. Supongo que eso me convierte en el único tramposo de la familia. Parecía mortificada cuando dijo esto. Tú y yo somos pareja, ¿no, John? Supongo que lo somos. ¿Crees que deberíamos intentarlo de nuevo?
Por primera vez desde que entré en mi oficina, sonrió. Sí, Juan. Bien, ¿por qué no hago la maleta y nos vamos a casa temprano? Sí, Juan. Tomados de la mano, caminamos por los pasillos de mi oficina y salimos del edificio. En ese momento me sentí extrañamente orgulloso de esta mujer. Me había engañado con mi mejor amiga, pero también sentía culpa y vergüenza. Había pagado el precio por mirarse al espejo y no gustarle lo que veía. Estaba lleno de optimismo de que podríamos reconstruir este matrimonio y hacerlo más fuerte. Todavía estoy enojada contigo, John, dijo. Lo sé, el sentimiento es mutuo. Estábamos enojados, pero teníamos lágrimas en los ojos. Solo el tiempo dirá si tenemos el carácter y la determinación para perdonarnos unos a otros. Estaba seguro de que lo haríamos. El perdón no se puede ganar, solo se puede dar. Recuperar la confianza es una lucha constante. Sin embargo, reconocimos la realidad de nuestras acciones, aceptamos nuestra responsabilidad y trabajamos para curarnos unos a otros. Barb se apresuró a admitir que entendía mis acciones y no me guardaba rencor. Ella y yo nunca llegamos a ese punto de perdón total. Pero reconocí que todos somos humanos y cometemos errores de los que realmente nos arrepentimos. Quedaba un acto más de perdón por realizar y me llevó a la puerta principal de Claire. Mis acciones hacia Jeff le causaron un miedo indescriptible, ya que temía que ella también pudiera tener VIH. Me disculpé por no decírselo antes para que no se preocupara. Tuve que admitir que a pesar de toda mi ira y dolor, nunca había pensado en ella. En una conversación complicada, pasó de la ira al perdón y a la hilaridad absoluta, riéndose de mi vendetta personal contra su futuro exmarido. Ella y Barb nunca pudieron reparar su relación, lo que creo fue la causa de una gran pérdida para ambas. No vi ninguna razón para perdonar, ambas veces con el mismo hombre. Sé que eso no excusa nada, pero no quiero que pienses que he hecho este tipo de cosas antes. Ante eso, levantó la cabeza y me miró a los ojos. Por favor, hazte una prueba de ADN si quieres, pero nunca pienses que los niños no son tuyos. Ellos son. Lo juro por todo lo que es santo. He sido una buena esposa durante 25 años. Nunca te engañé y luego en los últimos 2 meses me volví rebelde. ¿Quién fue? Sabía perfectamente quién era, pero dicen que la confesión es buena para el alma. Por favor, no me obligues a decírtelo. Entonces creo que hemos terminado. No, por favor, ya te he causado demasiado dolor, necesito un nombre. Después de una larga vacilación, ella respondió. Está bien, fue Jeff, mi Jeff, el marido de Claire, Jeff. Intenté evitar que el volumen se convirtiera en un rugido tonto. Ella simplemente asintió. Decidí fingir que estaba digiriendo la nueva información, tal vez incluso convencerla. ¿Por qué hiciste eso? Eso fue todo lo que pude decir en ese momento. Ella negó con la cabeza. Bebí demasiado. La primera vez no estabas en casa y Jeff vino. Simplemente llamó y entró como siempre. Hablamos, él hizo bromas como siempre hace. Bebimos vino y supongo que yo bebí demasiado. Fue una vez por todas que no pude sacarlo de la casa lo suficientemente rápido. Estaba tan avergonzado, lloré toda la noche. Luego me miró con una tristeza y una culpa como nunca antes había visto. Honestamente, no lo sé. Cada vez que vi a Jeff después de esa primera vez, me sentí tan culpable que no podía vivir conmigo mismo. Pero luego los niños se separaron, ambos trabajamos y yo me siento vieja. Sé que eso no es excusa y no puedo darte una razón para perdonarme. Solo quiero que sepas que esto nunca ha sucedido antes. Fueron solo esas 2 veces, y solo con Jeff. Sé que me odias, pero cree que te fui fiel desde nuestra primera cita hasta hace 2 meses. No había mucho que pudiera decir. La escuché y me pregunté, pero me inclinaba a creerle. 25 años de matrimonio te enseñan cuando un cónyuge miente, o al menos eso es lo que me pareció a mí. Ahora tenía mis dudas. Tengo mucho en qué pensar, fueron mis últimas palabras. Con eso, me fui a la cama en la habitación de invitados. No era mucho, pero era el hueso más grande que pretendía arrojarle. Como puedes imaginar, los siguientes días en nuestra casa fueron tranquilos, o al menos parecían tranquilos. De vez en cuando iban acompañadas de mis palabras de enojo. Quizás me pareció que Barb se había hecho más pequeña. Eso fue todo lo que tuve tiempo para pensar. Quería lastimarlos a los dos tanto como fuera posible, pero no sabía qué hacer a continuación. Además, quería vengarme de Jeff. Hasta ahora, lo único que sabía era que había hecho el ridículo en el bar. Pero sabía que dicen que no hay honor entre ladrones. Jeff me sorprendió de 2 maneras.
Primero, engañó a Claire con varias otras mujeres. En segundo lugar, hizo lo honorable y le estás